Muchísimas gracias y buenos días. Me encanta aterrizar nuevamente en este hermoso país, en esta bellísima ciudad de Buenos Aires, y aterrizar justamente aquí en el Senado de la República, donde he estado en otras ocasiones, algunas de ellas gracias a la conspiración en la que siempre anda Marita Perceval, porque ella siempre está armando algo. Y pues qué lindo que haya sido así y que esté pues en esta inauguración de la banca de las mujeres, que evidentemente tendrá un nombre más ampliado en esta legislatura probablemente, pero me alegro muchísimo. Gracias por permitirme compartir. Para mí es un grandísimo honor y es una lástima también, porque no deja de dolerme que justamente esté yo aquí y que ustedes en la primera reunión que tienen tengan que volver otra vez sobre lo mismo, a hablar sobre la violencia que esta sociedad y todas nuestras sociedades ejercen y han ejercido siempre sobre las mujeres. La verdad es que yo le comentaba a Marita ahí cuando estaban ustedes hablando que es lo que había siempre, solo que antes no se contaba. Y evidentemente que es un reto enorme que tengamos la claridad de saber que si pasa en Buenos Aires, en el centro urbano se conoce más, pero que no podemos dejar que siga ocurriendo y que se siga tendiendo ese manto de oscuridad sobre estos temas. Y digo que precisamente para mí es importante porque por razones muy personales, por razones familiares, el tema de la violencia contra las mujeres está relacionado directamente con mi familia, con mi madre y con mis tías, que fueron asesinadas en el 1960, el 25 de noviembre, la fecha que se utiliza precisamente para visibilizar este tema en el mundo entero desde 1999, aunque en América Latina lo venimos conmemorando desde 1981, cuando en el primer Congreso Feminista en Bogotá decidió utilizarse ese 25 de noviembre, en el día en que fueron asesinadas Patria Minerva, que era mi madre, y María Teresa Mirabal, por un dictador como todos los dictadores que en el mundo han sido. Y que precisamente, y a pesar de que se trató de un hecho de violencia política, no es un hecho que está exento de la relación con respecto al tema del que estamos conversando y que están ustedes denunciando hoy. En ese sentido, voy a empezar mis palabras entregándole a la senadora Catalfamo, en mi nombre y en el nombre de las mujeres dominicanas, este libro que recoge precisamente esa historia, que son las memorias de Dedé Mirabal, que era la cuarta hermana que sobrevivió y que también fue mi madre, y que se lo entrego con muchísimo amor a la banca para que ustedes tengan esa historia de primera mano de quien vivió y sufrió y padeció la historia y permaneció comprometida desde el primer momento en que empezó a denunciar el crimen hasta su muerte, contando esa historia para que no se perdiera, para que no se olvidara. Así que aquí le entrego el libro Vivas en su jardín, Memorias de Dedé Mirabal, que fue escrito y publicado en el 2009. Y bueno, cuando Marita me dijo ayer que conversáramos o que íbamos a estar aquí participando en esto, y me preguntaba de qué yo quería hablar, le dije, mira, yo quiero hablar de lo que estoy hablando siempre, todo el tiempo. Yo quiero hacer una vindicación de la política.
La política, sí, tan vilipendiada, tan desprestigiada, tan satanizada por este sistema en el que vivimos. Y quiero hacerlo, y voy a empezar contándoles una anécdota, porque estoy en el Senado, y me pasó en el Senado de Argentina, y me pasó justamente en el otro único Senado donde hay paridad, igual que aquí, que fue en el mexicano, a donde me invitaron a participar en un evento sobre la igualdad el año pasado. Y entonces yo me tenía que inscribir en el evento y tenía que llenar un formulario. Entonces me daba una lista de cosas que yo podía, o sea, ¿dónde se inscribe usted? Había 27 diferentes actividades. Activista, luchadora por los derechos humanos, LGBT, no sé, o sea, 27 había. Yo podía caber en todas por mi militancia política de toda la vida, pero no cabía en ninguna porque yo lo que soy es política. Yo soy política. Yo he militado en todas esas luchas, en todo eso, desde la política, que es desde el único espacio a donde podemos hacer cambios de verdad importantes, que es el más importante de todos los espacios colectivos desde los cuales se puede trabajar. Y entiéndase que me estoy refiriendo a la buena política. No estoy hablando de cualquier política, no estoy hablando de la política que también muchas mujeres han hecho y siguen haciendo a través de la historia. Y que creo que es importante, igual que las mujeres estemos en todos los espacios. No importa, incluso si no tienen compromiso con el hecho de género, si no son capaces de entender que si las mujeres no participamos, que si no estamos, va a ser imposible que este mundo cambie para convertirse en un mundo mejor de lo que es, en ese mundo más justo, en ese mundo más igual, en el que todos y todas creemos y por el que todos y todas debemos luchar. Entonces ahí es donde tenemos que estar. Y entonces tú dices, bueno, no nos damos cuenta, ¿no?, que en una institución que es la institución política por excelencia, la más política de todas las instituciones, que es el Congreso de un país, no hay espacio para la política. O se quedan afuera. Y por eso yo digo que en este momento, en este mundo en crisis en el que estamos, en el que la pandemia y ahora esta guerra horrorosa, atroz, nos pone frente precisamente a la necesidad de recuperar esa política como acción colectiva y de recuperar los espacios de lo público para trabajar y para trabajar con orgullo, porque finalmente nos hemos dejado acorralar. Nos da vergüenza decir que somos políticos y políticas. Escuchamos todos los días, en todos los espacios, hasta los chistes de que los políticos somos una cosa mala a la que hay que acabar. Bueno, les cuento, por ejemplo, que hace como 2 años o 3 años llegué a Colombia, a Bogotá, y en el formulario me pusieron que yo era, y yo puse política, o sea, llené y me pararon. La funcionaria de migración me detuvo. Me dijo, ¿cómo que usted es política? Pero, o sea, ¿cómo se come eso? No me preguntó así, pero eso es lo que hizo. Y hubo que llamar al jefe para que me dejara, o sea, entendiera como que si fuera lo mismo que ser narcotraficante o una cosa, pero ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y eso es lo que tenemos que revertir. Y eso es nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad, yo creo, como mujeres sobre todo. Porque precisamente, y somos nosotras las que estamos llamadas a producir ese cambio. Y lo estamos haciendo. No hay otra revolución más importante en la historia de la humanidad que esta que nos convoca a nosotras las mujeres. Ninguna otra reivindicación había convocado justamente a la mitad
que compone esa humanidad hermosa a la que pertenecemos o que queremos construir hermosa, porque a veces entramos en dudas seriamente, ¿verdad? Como cuando vemos la solución a un conflicto desde el punto de vista militar, desde la guerra, que es la más varonil de todas las actividades, porque lo es, ahí lo vemos, y la guerra no es más que el fracaso de la política como acción colectiva. Entonces, ahí estamos, aquí estamos, y yo creo que en este momento, más que nunca, el mundo nos convoca a esa acción. Y no hay, repito, ningún lugar mejor para decir eso que aquí, frente a ustedes que son políticas, que optaron por la política, que son senadoras y que lo son con un verdadero compromiso con convertir este mundo en el mundo hermoso en el que creemos. Y de alguna manera, como latinoamericanas, yo creo que como mujeres tenemos precisamente la posibilidad de decir con Gabriel García Márquez que efectivamente sí tenemos nuestras generaciones una segunda oportunidad sobre la tierra. Nos negamos a que no exista y lo vamos a construir. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Minú, por tu intervención, por dejarnos tan claras palabras. No sé si alguna de las senadoras o el senador Snopek quieren hacer algún tipo de intervención. Sí, senadora Di Tulio. Gracias, presidenta. Bueno, en realidad darle la bienvenida a Minú. Sí, en otros países, dando batalla, ¿no? Como siempre. Y la verdad es que Minú, en la pérdida, en esa pérdida tan grande, a mí me parece, te voy a confesar algo, me parece que en el tiempo de las mariposas, el primer libro, digamos, de la historia familiar, de la familia Mirabal, me parece que me lo prestó Marita y nunca se lo devolví. Me parece. La verdad es que siempre es un honor tenerte en nuestro país, escucharte, que nos puedas transmitir, bueno, tu expectativa, tus esperanzas, tu participación para poder seguir transformando la realidad. Nosotras somos todas acá, independientemente de que pensamos diferente, todas somos militantes políticas y creemos que es la política quien tiene el monopolio de dirimir los conflictos en una sociedad, los intereses de una sociedad, que son todos legítimos, pero hay intereses minoritarios, intereses mayoritarios. A mí me encanta que las mujeres seamos cada vez más las que nos notemos, digamos, porque siempre fuimos la fuerza mayoritaria de la militancia, aunque no esté en los libros ni reflejado en la historia oficial, pero el cuerpo siempre fue el nuestro. Y las peleas siempre las dimos nosotras, ¿no? Y las peleas al poder, sobre todo, siempre las dimos nosotras. Y en eso, bueno, tu madre, tus tías han dado un ejemplo y un testimonio de vida muy impactante. Tan impactante que hemos tomado ese 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, ¿no? Por ese dictador Trujillo que desde niñas, desde muy niñas, las persiguió, las acorraló, las acosó, ¿no?
Bueno, y tu lucha es una herencia no solo de tu familia, sino la que le dejas, la que esa familia Mirabal le deja al mundo. Y es una herencia muy conmovedora, Minú. Es una herencia muy conmovedora y es una herencia que hace mejor al mundo, mejora. Cada vez que vos hablás, y el mundo un poquito mejora. El mundo un poquito mejora porque además viven todavía esas mariposas, Mirabal, y se niegan a morir a manos del dictador Trujillo. Y eso es central, así que yo te agradezco que sigas poniéndole el cuerpo, la voz a la política para poder transformar la realidad de este mundo que es tan complejo, tan adverso, no solo para las mujeres, sino también para las grandes mayorías populares. Es muy adverso y es cada vez más adverso. Y vamos a tener que tener una enorme fortaleza, como sabemos tener las mujeres, para poder transformar con un poco más de solidez, de permanencia y de rapidez este mundo que está casi invivible. Así que gracias, Minú, otra vez por estar en Argentina. Bienvenida. Gracias, senadora. ¿Alguien más? Sí, senadora. Hola, buenos días. Mi nombre es Edith Terenzi, soy senadora por la provincia del Chubut. Bienvenida a Argentina. Es un placer escucharte. Yo vengo de la Patagonia, del sur profundo, y allí también se notan mucho las diferencias. Se notan las diferencias incluso en la repercusión pública de los hechos que suceden con nuestras mujeres, con nuestras chicas. Me gustó escucharte porque me gustó mucho tu definición, tu propia percepción cuando te percibís como política. Yo al principio, perdón, señora presidenta, me pareció que te habías equivocado, que en lugar de decir politóloga habías dicho política, porque es muy común, yo soy politóloga y nunca se me hubiera ocurrido presentarme como política. Y me parece que también es una lucha que hay que dar, que hay que reconocerla, que hay que vindicarla, como bien lo decís. Y lo que charlábamos recién con las chicas, esto de que cuando alguien se presenta, es muy difícil decir soy político o decir soy política. Y en mi caso particularmente por ahí lo tapo detrás del título del politóloga. Pero en realidad es esto, somos mujeres convencidas de que podemos transformar nuestra realidad. Y sos una muestra de eso, porque además tenés esa capacidad de haber salido adelante a través de una lucha familiar que en realidad me parece que a todas nos representa. Te agradezco mucho que estés, te agradezco y te felicito esto de que nos hagas abrir los ojos para que podamos reconocernos como luchadoras y sin vergüenza reconozcámonos como políticas en un país en donde es difícil hacer política, como calculo en la mayoría de los países de América Latina. Y me parece que es una bandera que tenemos que levantar, que las mujeres también podemos hacer política, no solamente también, sino que la podemos hacer de otra forma, incluso de la forma en que vos nos estás diciendo. Así que te lo agradezco mucho a las autoridades de la comisión, éxitos, lo vamos a transcurrir maravilloso este año y las vamos a acompañar siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Terenzi. Yo de a poco las voy a ir conociendo también, pido disculpas. Nos falta que nos manden las caritas, claro, con las fotos, de a poco. Sí, senador Snope. Bueno, felicitar a las nuevas autoridades de la comisión, pedirle disculpas por mi intromisión, pero creo que lo que vos dijiste acá de la política y que muchas veces nos avergüenza, nos incomoda, creo que desde la pérdida se genera esa reivindicación de lo que hay que transformar el mundo. La única manera de transformar la realidad es a través de la política.
En el caso de nuestro país y las constituciones del mundo, los partidos políticos son el pilar del sistema democrático. Creo que hoy hay que volver a reivindicar, voy a tomar este ejemplo, y me gustaría indagarte un poquito de eso desde la política, cómo funcionan los partidos políticos en tu experiencia de mirar el mundo, y ya que te aprovecho desde la perspectiva de género, cómo ha ido ganando ese espacio, y vos remarcaste, estuve en 2 congresos nada más, y América Latina es grande, donde está la paridad. Me tocó a mí en el año 2009, Jujuy era la única provincia que todavía no tenía, no paridad en ese momento, hablábamos del cupo, pelearlo, y como presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura de Jujuy, plantearlo. Bueno, creo que después de esta visita me llevo eso de reivindicar y poner el título, porque no nos tiene que avergonzar. Yo tengo un padre que perdí hace 27 años y me cuesta por ahí reivindicarlo, y se murió haciendo política. En su auto, una entrega de vida. Y bueno, creo que hoy vos me lo volvés a poner al frente. Gracias. A mí me gustaría, realmente yo pensaba hablar un poco más de eso, pero la verdad que tampoco quería como venir a dar como una charla así ni nada, pero es una reflexión que me gusta compartir con ustedes. Yo creo que es un grandísimo negocio vilipendiar la política, y lo que hay es que preguntarse a quién le beneficia. O sea, y de hecho nosotras las mujeres nos dejamos también acorralar por el discurso y nos convertimos en militantes feministas. Y no nos da vergüenza decir que somos feministas, ni militar en las organizaciones feministas, en las organizaciones de lucha por los derechos humanos y todo. Pero eso impacta un espacio muy pequeño de lo social. O sea, lo impacta y responde a una estrategia política, ideológica muy fuerte y que ha triunfado. No lo perdamos de vista. O sea, y tengo en mi cabeza la vergüenza de pensar que entre quienes lo empezaron, estaba una mujer que era Margaret Thatcher. Y dijo ella que el Estado era el problema, igual que Reagan. Cuando empezó el neoliberalismo. La política es el problema, el Estado es el problema. Pero la pandemia nos ha traído a darnos en la cara la necesidad que tenemos de un Estado que funcione no solamente para reprimir, no solamente para la seguridad. Nos trae a la realidad de que no podemos seguir con el discurso de precarizar más nuestros estados, que ya han sido suficientemente precarizados, absolutamente precarizados. Entonces, es ahí donde estamos. O sea, yo creo de verdad que el tiempo, que el mundo nos está diciendo que también debemos volver a la universalidad del discurso. Y a esa universalidad solo es posible lograrla desde la política. Sí, esa acción que es de intereses, por supuesto. Por eso es tan difícil de entenderlo y por eso es tan fácil satanizarla, porque efectivamente cabe todo, hay de todo, pero estamos hablando de una política democrática y ahí tenemos que caber todos. Nuestra responsabilidad como mujeres, yo creo que está precisamente en lograr hacer el cambio. Y por eso también digo que no solamente basta pensar con que lleguemos, sino que vamos a hacer cuando llegamos. O sea, vamos a llegar, vamos a ocupar los puestos de poder y hacerlo a la macha como se ha hecho durante miles de años. O sea, ese es nuestro gran reto. De verdad, estos días yo no me he podido, digamos, evadir de pensar cada vez que veo a todas estas mujeres que han estado de voceras como ministras de defensa en esta situación y de pensar que definitivamente no es por ahí por donde queremos conducirlo el mundo, que no ese es el impacto
que necesitamos. Porque, o sea, ¿para qué vamos a llegar y cómo si no somos capaces de hacer la diferencia cuando estamos en los puestos de poder? De verdad creo que estamos en el momento de preguntárnoslo, porque ese es el verdadero y más transformador impacto que va a tener nuestra militancia, que va a tener nuestra acción política. Yo estoy convencida de eso, senador. Y allá pasa lo mismo que aquí. O sea, yo soy vicepresidenta de un partido que tiene la mitad de su militancia de mujeres y en la dirección somos poquísimas, seguimos siendo minoría, porque los partidos políticos son todavía más renuentes a los cambios. Son estructuras muchísimo más poderosamente machistas que las sociedades a donde accionan esos partidos políticos. Y esa es una realidad aquí y en todas partes. Y ahí tenemos que saber también que no es como que vamos a encontrarla fácil, porque si hay algo que el poder no es femenino. Entonces no es verdad que porque seamos mujeres se nos van a cambiar las reglas del juego. Nosotras tendremos que cambiarlas, nosotras tenemos que llegar a los lugares a donde accionamos. Y levantar la mesa y tirar el tablero. No hay de otra. Y ahora estamos en un espacio y en un momento de la historia de la humanidad en que es posible. Es decir, cada vez es más difícil cuestionar nuestra presencia, cada vez es más difícil seguir trabajando para impedir, porque, ojo, lo que se ha buscado a través de la historia es impedir que aportemos. ¿Qué cosa más absurda que una humanidad que se permitió escribir una historia diciendo que su mitad no tenía nada que dar, nada que aportar, que debía estar recluida en un espacio de lo privado? Sí, pero eso es la demostración más grande de lo absurdo que hemos sido como humanidad. Entonces ahora tenemos esa oportunidad, ya nadie, sí, mucha gente, y de hecho hay cantidades de intentos de regresión, los estamos viviendo también, ¿no? Y de negar nuestras luchas y de negar nuestras conquistas y de meternos en sacos que son parte de nosotros pero que no nos representan. O sea, no, por eso me gusta tanto que se especifique. Bueno, queremos una bancada de mujeres y de géneros y de diversidades, pero no es lo único. Y entonces ahí estamos. Es la misma historia. Lo que cambian son algunas circunstancias y lo que nosotras tenemos es, y ustedes lo son, porque para haber llegado a donde han llegado, en circunstancias innegablemente más difíciles que las que tienen que pasar nuestros colegas machos, varones, es porque ustedes lo han hecho. Pero es eso, estar ahí y atrevernos siempre a decir lo que hay que decir y a luchar por eso cada vez. No hay manera de que nos cansemos y no me queda ninguna duda de que lo vamos a lograr. Quizás esa sea nuestra función, ¿no? Y quizás sea eso para lo que estamos acá cada una predestinadas, para romper esos espacios de poder y empezar a ocuparlos como verdaderamente corresponde. Y haciendo desde ellos lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer, exactamente. Bueno, en este Senado somos 31 las mujeres, hoy por hoy, que de 72, 31, ya de a poquito vamos alcanzando la verdadera paridad dentro del Senado, así que creo que es un camino que hay que recorrer. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Bueno, si no, damos por finalizada esta reunión, la primera reunión de la Banca de la Mujer. Les agradezco un montón. Gracias, Minú. Gracias por el libro. Lo voy a pasar para que lo puedan leer todas. Muchísimas gracias, Marita, también.